48, 49, recién me cambió el reloj. El gusto, como siempre, como buen día martes. Hoy día va a estar con nosotros el rector también. Íbamos a tener que cambiar algunos bloquecitos, Dulce ir más temprano, pero al final no se pudo porque el rector nos cambió la entrevista para la otra semana. Encantado de hablar con el rector de la Universidad de Magallanes. Tantas cosas que podemos conversar con él y que la gente también pregunte todo. Pero hoy día vamos a hablar de efemérides magallánicas, como se ha vuelto una tradición los martes con mi querido Dusan Martinovich, docente UMAC, encargado también ahí en el Museo Regional. ¿Cómo estás, Dusan? Bienvenido, como siempre. Gracias, Mauro. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y claro, acá desde el Museo Regional de Magallanes, del segundo piso, en la oficina que antes era un dormitorio de las niñas de la casa. No te puedo creer. ¿En serio? A ver, cuéntame esa historia, por favor. No, claro, que el segundo piso, claro, era un dormitorio de niñas, eran 3 niñas, así que está acá arriba, claro, dormitorio de niñas, tenemos una biblioteca igual, que son las áreas que la gente nos visita regularmente, que es el segundo piso. Así que, claro, es un área también muy, muy bonita, la abrimos de repente para el Día del Patrimonio o de museos de medianoche, como días especiales, hacemos circuitos en el segundo piso que a la gente le gusta mucho porque no los conoce. Y hay bibliotecas, hay salas de juego de niños, que están bien, bien bonitas, fíjate. Oye, qué buena, qué entretenido. Y eso, la verdad es que la gran mayoría de las personas que hemos ido al Museo Regional no lo podemos ver porque esa parte generalmente está cerrada, se abre muy puntualmente. Sí, claro, hay bibliotecas, ahí tenemos 2 bibliotecas que son como para investigadores, que vienen regularmente, pero de muy poquita gente es la que se acepta acá en este segundo piso, que viene a temas más puntuales. Y el resto son un par de oficinas, y donde se guardaban en ese tiempo, imagínate, pues en esta casa habían 10 niños, tenía una sala completa donde había pañal, imagínate cuánto pañal de género, así, había muebles, salones completos así que una gran casa. Oye, ¿se escuchan ruidos de repente o no? ¿Sabe que yo la verdad es que nunca he sentido nada? Hay funcionarios pero más antiguos, muchos que han jubilado, que sí, claro, que sentían cosas y conversaban y todo. No. Pero yo la verdad que no, con todos estos años no he sentido nada, la verdad que no podría aportar en ese tema. Está con mucha pega, Dusan. Está con mucha pega. Se pasean por acá y uno Deben decir, no lo molestemos a él, está trabajando, todo el día está trabajando. Ya, vamos con la efeméride, querido Dusan. Un 16 de marzo, pero de 1894, se inaugura, entiendo yo, el Faro Evangelista. Bueno, en realidad se inaugurará un par de años después, pero comienza con la construcción y con los trabajos finales de la implementación del faro. La verdad es que el Faro Evangelista es un faro extraordinario, se inaugura un par de años después, en el 1896, 94 ya están los cimientos y se empieza la construcción final por, John Sligh, que él construye los grandes faros de Chile. Y bueno, durante muchos años el Faro Evangelista fue la obra constructiva más difícil que se haya desarrollado en territorio chileno. Era terrible construir, imagínate en esos islotes, están a la entrada del Pacífico, del estrecho de Magallanes, hay 4 islas, unos roqueríos, y un archipiélago, está la isla Evangelista, la Pantazúcar, la Sin Nombre y otra, no recuerdo el nombre, y ahí se construye un faro como ingreso al estrecho por el Pacífico, y un faro muy interesante porque también está dentro de nuestra ADN, podríamos decir. Mira, el escudo de Magallanes, que después fue el escudo de Punta Arenas, ¿cierto? En la parte superior sale un barco con un faro, es el Faro Evangelista cuando lo inaugura. Ah, buena. Y el barco, claro, el vapor Iberia, que pasó ahí ese 18 de septiembre de 1896, cuando se prende definitivamente el faro. Mira, está hasta en el escudo de Magallanes y ahora de la ciudad de Punta Arenas. El Faro Evangelista. Mira, y la gente sabe poquito del Faro Evangelista, muy poco. Sí, un tema tremendo porque hay mucha gente que murió, muchos marinos que murieron de peritonitis en los años 20, viste que su sistema cada 2 meses le iban a dejar comida y a veces por mal clima podían pasar 45 días que no podía ingresar el barco y dejarles comida en unos andariveles que tenían. Así que hay muchos marinos que murió en 1913, un marino, recuerdo, apellido Sillard, claro, que murió básicamente de hambre. Ya se le había acabado el alimento y le dio una descompensación y se murió. O un marino en los años 20 por peritonitis, se murieron varios. Y era todo un tema, pues la gente también, estos fareros de antes, que vivían todo el año en el faro. Y hay uno, recuerdo que dentro de la historia de los faros había uno que estuvo como 38 años en el faro, bajando una vez, un mes al año.
a la ciudad. Claro, faristas muy distintos a los que hay ahora, sobre todo los canales australes, rumbo a Puerto Williams, Isla Navarino, donde el marino tiene que estar 2 años a lo menos, entiendo, en el faro, pero tiene que estar con la familia, no puede estar solo, tiene que estar acompañado de su esposa, ojalá con un niño, una hija, un hijo o dos, o sea, con familia, porque el tema mental, estar un año completo en la mitad del mar, en un islote, con un faro, haciendo todos los días lo mismo, algo te debe afectar. Algo te debe afectar, ¿no? Claro que sí. Claro, en esos años, los años 20, 30, en el año había un mes de permiso que uno podía bajar al pueblo y el resto eran 5 o 6 personas que vivían estables, 5 marinos, el año redondo en la roca del faro. En la roca del faro, todo claro. Un tema. Tal cual. Magallanes ha sido, Punta Arenas en específico, una de las ciudades que más diarios ha tenido en su historia. En el 16 de marzo del año 44 nace el periódico La Voz Austral, Dusan. La Voz Austral, claro, efectivamente, Porvenir. Claro, de esos periódicos porvenireños, El Porvenir, otro. Y uno hoy día... ¿Es fueguino? ¿Este periódico era fueguino, efectivamente. Claro ¿Y había una imprenta? ¿Lo imprimían allá? Claro, la verdad es que generalmente lo imprimían acá en el Magallanes. Ah, ok. Y lo enviaban porque eran más bien periódicos, generalmente lo publicaban los días domingos, ¿ya? Que eran agrupadas las noticias semanales. Pero igual no deja de sorprender hoy día que vemos Porvenir, gente sacaron una publicación semanal, diario, ¿ya? El Porvenir, la gente lo recuerda mucho, pero este también, si bien tuvo poca vida, habla de lo que tú decías, pues de la gran cantidad de diarios y de periódicos que hubieron acá en Magallanes y en Chile también. Aparte, La Voz es un nombre, La Voz Austral, La Voz del Gráfico, La Voz debe ser de los nombres también que más se repiten en periódicos en Chile. Si uno busca los catálogos, hay varias páginas de La Voz de algo, de Atacama, La Voz de Tocopilla, La Voz Austral, todo un tema. Y Porvenir, mira, la verdad que son bien pioneros en esto, en el cine. Tremendo, en el cine, ni hablar. Ahora, la otra característica que tenían los periódicos o diarios locales en esos tiempos era que no solamente estaban escritos en castellano, sino que habían diarios en inglés, habían diarios en alemán, habían diarios en croata, claramente, en yugoslavo, ¿no? Habían diarios de otras lenguas. Eso es muy extraño para una ciudad como esta. O sea, no tan extraño en ese momento, ¿no? Por lo que significaba Punta Arenas, el puerto, etcétera, los colonos. Pero, como bien tú dices, hoy día verlo desde la perspectiva del siglo XXI, estos diarios en varios idiomas, en la forma de comunicarse en esos años también, sin radio o muy poca, sin redes sociales. Claro, el diario era la información que, la verdad, la verdad de las cosas aparecían en el diario. Así es, dicen acá, nada que ver, pues sí lo sí, Oye, vamos a la Antártica, Dusan. Escuela Villa Las Nieves se inaugura un 19 de marzo y también se inaugura el 17 de marzo Base Antártica March y el 18 de marzo la March el 80 y en 1992 la Escuela Villa Las Nieves. Vamos con esas dos, ¿te parece? Para vincularlas, obviamente. Sí, bueno, de verdad que no es mucho lo que... el tema de la base Teniente March, claro que sí, bueno, ya está cerrada, pero bueno, tu amigo Víctor Hernández, Víctor Vitoco, él es, pero le encanta este tema de la posesión chilena en la Antártica. Sí, hizo el bloque de eso el viernes pasado. Sí, eso lo hemos escuchado y la verdad que, claro, marcan la presencia del Estado de Chile en el territorio austral y son las bases de las colonias, de las bases que hoy se mantienen, en particular la March, que servía mucho para el tema del arribo de aviones en tema antártico. Y bueno, y el colegio Villa Las Nieves, que, bueno, también, bueno, marca una presencia importante acá en la ciudad. Así que el tema de 19 de marzo 19 de marzo 1905, Seminario Male Novine. Muchos no se acuerdan de esto. El semanario, el Male Novine, claro, como lo que hablábamos recién. Lo que hablábamos recién. Diario estaba en yugoslavo. Claro, estaba en yugoslavo. Petar Gasic era el director, y la verdad es que todavía lo publican ahora en formato de revista el Club Croata. Sí. Lo publica, no sé si semestralmente, pero también lo va a conocer en La Voz Croata Juan Edmundo Peric.
Salió el Malenovin y sí, claro. sí, lo he visto los domingos de la mañana. Gran abrazo para Juan Edmundo. Sí, Un saludo antiguamente, claro, igual era el Male, salía también semanalmente, salía los domingos con la noticia de la colectividad croata en Croata, y después tuvo una desapareció y vuelve como revista en los 90 como el Club. Y ahí igual hay un trabajo bien profundo que no sé quién será, que hace, por ejemplo, las defunciones con biografía y nacimientos, igual, que es un trabajo igual bien, bien interesante, porque igual marca la memoria de antiguos vecinos. ¿Ese es un trabajo que se hace con el club, en el club croata o alguien del club croata, Dusan? Tiene que ser indudablemente, porque se genera semestralmente las difusiones de hijos o nietos de inmigrantes, pero también con una pequeña biografía de quién era. Yo, por ejemplo, falleció una tía y me llamaron del club, oye, dame los datos de... Yo digo, no se casó con tal o cual y salió publicado. Mira. Tú sabes que en los grandes diarios de Estados Unidos hay periodistas que se dedican a las notas necrológicas, pero no notas necrológicas como las que nosotros conocemos acá, que se comunica el sensible fallecimiento. No, determinadas personas uno tenía que ir a cubrir el funeral, lo que pasaba en el funeral, lo que se hablaba del difunto o difunta en el funeral, lo que se había comido, de qué religión era, lo que se había hecho en la misa, y hacía una crónica chiquitita de la persona muerta. Y había periodistas que se dedicaban al periodismo necrológico. Después ibas avanzando de área, pero es muy interesante aquello. Don Christopher Céspedes, con todo orgullo, va a colocar la siguiente efeméride, o como buen ex don bosquino, ¿no? Porque un 19 de marzo de 1911... ¿nace el Colegio Don Bosco? ¿Se abre el Colegio Don Bosco? Claro, me parece que es la primera piedra que se coloca, que hay con el padre Monseñor José Fañano. Sí que igual, claro, la gente del Colegio Don Bosco, igual, ¿cuántas generaciones de estudiantes han salido del colegio? Que parte... Oye, claro, José Fañano bendice, ¿sí?, la primera piedra con lo que se empieza la construcción. Bendice la primera piedra. Mira, no, antes eso era un tremendo tema. Efectivamente, bendecir la primera piedra del Liceo de Hombres, por ejemplo, fue una ceremonia gigante, la del Don Bosco también. Claro, parte de San José también, la parte del Don Bosco, la primera piedra, y Monseñor Fañano, bueno, también de tanta importancia acá en la zona, y aparece muchísimo en muchísimas fotos Monseñor Fañano. Uno tiene mucho la idea, siempre está como de la estatua o del mosaico. Esa es la imagen que conocemos todos, ¿no? Bien de hacer cosas, siempre con pala y cosas así. De repente en el archivo fotográfico aparece más humanizado de lo que lo estamos acostumbrados a verlo. Era un cura de esos que dejaba, claro, que se embarraba en la calle y todo. Así que es un tema. Una de las calles principales de la ciudad también lleva su nombre, y el trabajo en educación fue súper profundo. Calles que de verdad en esos tiempos estaban todas de barro, ¿no? En la ciudad. Además, ¿no? Además, 20 de marzo de 1895 se inicia la Sociedad Española. Claro, una de las primeras. La portuguesa la primera en 1893, y de ahí se surgen el resto, la española, y la verdad que funcionó bastante, porque como tanto inmigrante, como se decía, como decías tú, que llegaba a un lugar que era Marte, ¿ya? Imagínate, para alguien europeo venir acá al fin del mundo era otro mundo. Y la mejor forma de surgir y de trabajar era agruparse en esta sociedad de socorro mutuo, en los clubes, que no tenían ese fin como pudieran tener hoy día, como más de la cena del club, sino que uno venía, los españoles venían acá, y acá entre españoles se daban trabajo, por ejemplo, se recibía al que venía, se le entregaba ya qué sabe hacer, y los que ya llevaban su tiempo le entregaban las orientaciones y trabajo, arriendo, ¿ya? Los españoles también, obviamente Menéndez, como le iba tan bien, él patrocinaba mucho este tema, y generalmente los españoles que venían en ese tiempo venían y se instalaban en alguna empresa de Menéndez. Ya sabe de zapatos, ya se viene acá al surco a vender zapatos, sabe de stands, se va para allá. Así que tenía como ese fin bastante, y bueno, estas sociedades, claro, también veían el tema de los funerales, de la gente que no tenía recursos para enterrarlo en un lugar. Por eso en el cementerio igual hay hartos de estas sociedades de socorros mutuos, donde se enterraban a sus socios que más desposeídos, se le pagaba un cajón y se hacía algo decente con su momento final. Claro.
Y uno puede seguir viendo hasta el día de hoy esos ejemplos en el cementerio. La foto es del cementerio también ahí de... seguramente. Sí, pues del nicho que tiene la sociedad, como la tiene la fraternanza italiana, Claro. etcétera. Oye, la gente del turismo me está diciendo, Mario, dice, ¿Dusan ha pensado alguna vez en hacer algo así como un taller con los guías de turismo para unificar algunas temáticas de la historia regional? ¿Se ha hecho? ¿Lo has hecho? Mira, con el amigo Vitoco, ¿Ya? Víctor Sí, Hernández, pues. hicimos por el museo, hicimos por ejemplo, una literaria. Víctor capacitó a los guías de turismo en torno a la figura de Coloane y yo en torno a la figura de Mistral, y que eran los hitos de la ciudad y todo. Y fuimos a Natal igual a dar charlas, para que, por ejemplo, cuando un día está lloviendo o los museos están cerrados, bueno, ¿qué haces con los turistas? Bueno, hay que contarles historias, así que bueno, vamos entregando, pero también es necesario unificar porque, bueno, uno ve acá en el museo igual, hay guías que son muy especializados y hay gente que también le gusta o se está ganando sus pesitos y es taxista y trae gente a los museos y de repente no cuenta cuenta cualquier cosa. Así que ideal para nosotros sería unificar esta. No, nosotros acá hemos tenido gente que llega acá hasta la casa de Mauricio Brown y acá les disparaban como hacia afuera. Una historia que uno dice, oye, pero está para una película. ¿Dónde lo escuché? Me lo contaron. Cuando venía del aeropuerto al hotel, me lo dijo el señor que me trajo. O acá vivía esta persona, nunca vivió acá. Pero uno, bueno, hay que unificar. Sería bueno unificar. Es verdad. Unificar, sí. Está buena la idea, ¿no? Unificar la historia con el turismo, porque son parte importantísima. La gran mayoría de quienes vienen a visitar, no solamente el museo, la Patagonia en general, les interesa mucho la historia. Quieren llevarse una historia unificada, además. El 22 de marzo de 1896 zarpa el Beagle. Ah, claro, mira. Sí, efectivamente, el HMS. HMS. Claro, la Beagle y la Adventure, que son, bueno, estos barcos que vendrán primero en la década del 20 y del 30 a hacer exploración acá a Patagonia. En uno de los viajes también, ¿cierto? Vendrá Darwin. La verdad que de estos viajes bien importantes del sistema hidrográfico británico, en realidad. En ese tiempo las carreteras era el mar. Y quien dominaba el mar, quien tenía los mapas más precisos del mar, dominaba el mundo. Así que los ingleses salieron a cartografiar los pasos más importantes. Y el estrecho, el Beagle, por supuesto, que el canal Beagle, por supuesto que eran importantes. De la toponimia también, ahora que hablo de Beagle, claro, hay muchos nombres en torno a esta expedición. El canal Beagle y el monte Tarn era el médico. El Beagle en O'Higgins. Efectivamente, las parrilladas. Sí, que toponimia también Sarmiento nos ayudó en toponimia. Esta expedición inglesa igual nos ayudaron. La expedición como tal. La expedición como tal, lo que dejó. Skyrim, Otway, Tarn, son nombres de estas expediciones que están en lugares de Patagonia. Tiene toda la razón, Dusan, tremendo dato ese. Alguien muy relacionado con la Universidad de Magallanes, Ernesto Livassich, nace un 22 de marzo de 1929. Mira, Ernesto Livassich Gazzano, claro, efectivamente hoy día el auditorio lleva su nombre, mal no recuerdo. Sí. Muy ligado a la literatura, bueno, a la educación, fue premio nacional. Si bien su trabajo se desarrolló básicamente en la región metropolitana, claro, un hombre, un grande de las letras, tanto de la literatura como en la educación, particularmente, con Ernesto Livassich. Claro, qué bien que la universidad lleve su auditorio principal, lleve su nombre, y bueno, de la gente importante que ha salido de Magallanes. Sí, y que ha sido reconocida a nivel nacional. Yo creo que, mira, los premios nacionales hay muchos. Ahora, el año pasado también hay 2 premios nacionales de acá de Punta Arenas. Así que la verdad que se ha sacado buenos elementos acá de este terruño. Sí, siempre. Algo hay. Hay madera. Formón nomás. 22 de marzo también, pero de 1932, Dusan, remolcador Amadeo. Ah, no, el Amadeo se lleva a San Gregorio. Ah, lo que pasa, claro, este barco, que es tan icónico, ¿cierto? Como un barco icónico en la historia de Magallanes, el primer barco registrado en Magallanes y todo. Claro, al final de su vida útil, claro, no era un barco tan importante que nos llegaba al deshuesadero, no lo merecía. Así que se llevó a San Gregorio, donde está la estancia de Menéndez originalmente, y ahí está, en la orilla, con la otra barca, el Ambassador. Sí, ahí, ¿cierto? Cuando uno va
Y Ahora claro, van quedando, esa foto que nosotros vemos era seguramente cuando lo habían llevado hace poquito, porque hoy día quedan restos. Yo creo que hay una cadena que uno la corta y se cae el barco completo. Y bueno, de la flota importante de Menéndez, que tú sabes también, porque estos barcos de Menéndez tienen la característica de que comenzaban con AP. El Amadeo, el Ambassador, el Argentino, el Atlántico, el Austral, el Araucano. Todos los barcos de Menéndez tenían esa característica de comenzar con A, por Asturias. ¿Por alguna razón en específico era eso, no, Dusan? Sí, porque él era de Asturias, de la zona de España, y la A lo tenían del tema de sus embarcaciones. Y claro, un barco muy importante que ahora está ahí en San Gregorio, monumento histórico, pero está a muy mal traer, y yo creo que poco le queda si no se hace algo, pero tiene un tema porque también está en manos de privados. Ahí viene todo un tema de cómo conservamos algo que el dueño es una persona natural. Claro, justamente. Mira, me acordé del Milodón que está en el Museo Británico, que han tratado de traer tantas veces los restos del Milodón. Claro. Y ahí hay también, y que se vincula a Dusan, ya se me acaba el tiempo, pero se vincula con que muchas veces deberíamos nosotros, como territorio, como Estado, como gobiernos locales, preocuparnos de eso, porque es parte de la historia y de la identidad. Imagínate, estamos mostrando el Amadeo, que yo tuve la suerte de verlo hace muchos años, estaba en condiciones aceptables, pero hoy día son restos, y esa es parte de la historia, Claro, la complicación que planteas tú, que tienes toda la razón, que está en un terreno privado, pero es de otra persona en su origen, y cuál es la importancia o el vínculo que tiene un gobierno o una administración local para poder defender esas cosas que son identidad e historia, son muchos factores, Sí, bueno, indudablemente un marco muy importante, incluso para la gente que hay muchísima, por ejemplo, que está en contra de la figura de Menéndez, con justa razón, y incluso por eso también hay que conservarlo, para contar esa historia con los elementos, los objetos, los barcos, la estancia. Claro, la historia, las lindas y las que no son lindas, igual necesitan de objetos que se mantengan hasta el día de hoy. Don Dusan Martinovich, en directo desde el segundo piso, desde la pieza de las niñitas. De las niñitas. ¿Niñitas y niñitos o eran puras niñitas? No, acá dos niñitas dormían acá en mi oficina, que era la María Sofía y a Josefina. Que de repente converso con ella. ¡Saludos! Chao, Dusan, nos vemos el otro martes. Que estés bien. Gracias. Chao. Efemérides magallánicas, ya una tradición los días martes con Dusan Martinovich, historiador magallánico, docente humano, conversando con nosotros. Gran abrazo para todas y para todos. Muchas gracias. En serio, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos escrito, por decirnos todo lo que nos dicen. Nosotros seguimos investigando. Tenemos 2 investigaciones abiertas, una a Puerto Williams con todo lo que se ha denunciado en las últimas semanas en este mismo programa también, y vamos a tener más entrevistas y más antecedentes en los próximos días, y seguimos investigando Natales en una investigación que llevamos hace 8 meses investigando el tema de Natales. Tenemos muchos más antecedentes, pero mientras no los tengamos comprobados y no tengamos la certeza de poder darlo a conocer, lo vamos a aguantar todavía, por cierto. Pero para que sepan, nosotros seguimos. Esto no es que sale una entrevista por suerte y ya tirémoslo y seguimos al otro día con... Nosotros mantenemos nuestras investigaciones. Gran abrazo para todas y para todos. Christopher Céspedes, de los mandos centrales en la producción periodística de este programa. Gracias. Hoy día se cambia el horario en TV Red. Ya no nos vemos a la 1. 23 horas, 11 de la noche, horario prime. Lo voy a acompañar entre las 11 y la 1 de la mañana. 2 horas. A las 11 por TV Red, en todas sus plataformas, 11 de la noche a partir de hoy. Jueves y viernes 11:30, lunes, martes, miércoles a las 11 en TV Red, la televisión por cable regional. Y en el 107.7 para todo Punta Arenas a través de la radio. Se fue el martes. Chao, nos vemos mañana.